Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta clase de Geometría 1 para las carreras de Ingeniería Mecánica Automotriz y Electromecánica del primer curso, primer semestre. Quien les habla es el profesor Fabián Lovera. Voy a estar dando este curso de manera virtual debido ya a los motivos que todos conocen, ¿verdad? Entonces, para dar continuidad al programa de estudio, ¿verdad? Al contenido de la cátedra. Entonces, este día vamos a estar continuando con las clases correspondientes. Los objetivos específicos del día de hoy son los de clasificar los diferentes tipos de ángulos, adaptar el análisis a diferentes ejercicios de aplicación y valorar la importancia matemática de rectas perpendiculares. En cuanto a ángulos, podemos definir los ángulos como otra herramienta básica en la geometría, cuya aplicación se extiende a otras asignaturas que vamos a ir viendo a lo largo de toda nuestra carrera. Podría ser la trigonometría, el cálculo, la física, ¿verdad? En varios cursos profesionales, ¿verdad? En este módulo vamos a estar viendo lo necesario para el desarrollo de la geometría. Vamos a ver un poquitito más adelante. La definición de un ángulo es una figura geométrica que resulta al unir dos rayos que tienen un mismo punto inicial. Los rayos son los lados del ángulo y el punto común es el vértice del ángulo. Aquí tenemos una figura, ¿verdad? En la cual la unión de los rayos OA y OB, que tiene vértice en O, y denotamos por la nomenclatura que está ahí, ¿verdad? Ángulo AOB. Y también vamos a utilizar la notación, ¿verdad? El símbolo del ángulo y donde se encuentra el punto del cual parten, ¿verdad? Indicado al lado de él. Avanzando un poquitito, ¿verdad? Tenemos dos casos particulares de ángulos. En el caso de que dos rayos estén opuestos, ¿verdad? Que estén en una misma recta, se obtiene un ángulo llano, un ángulo de 180 grados, un ángulo rectilíneo también, ¿verdad? Que sería la figura de la izquierda, que está representada ahí. Ángulo AOB rectilíneo. Si los dos rayos son coincidentes, tendremos un ángulo nulo, ¿sí? Un ángulo de 0 grados, que sería el de la figura representada a la derecha. Un ángulo no nulo ni rectilíneo, es decir, que no sea una de esas dos particularidades que mencionamos recién, divide el plano en dos conjuntos o regiones. Una región convexa, que llamamos interior del ángulo, y la otra no convexa, ¿verdad? Que es llamada exterior del ángulo. Interior, lo representado acá por este paralelogramo, y exterior todo lo que está acá afuera, ¿sí? Ok, entramos en otro concepto que sería la congruencia de ángulos. Dados los ángulos A, A o B y CDE son congruentes si y solo si tienen igual medida. Entonces, AOB y CDE son iguales en cuanto a ángulo se refiere, ¿sí? Aquí este ángulo θ y este ángulo beta son iguales, ¿ok? Entonces, ángulos congruentes son ángulos que tienen igual abertura, ¿sí? Otro concepto sería la bisectriz de un ángulo. En cuanto a bisectriz, podemos decir que si existe un ángulo A o B, que sería este que está acá afuera, y existe un punto P interior a A o B, la semirrecta que parte de aquí y va hasta acá, la semirrecta OP, se llama bisectriz del ángulo si y solo si determina en él dos ángulos congruentes, ángulos iguales. Es decir, la recta bisectriz,
La recta bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales que siempre serían la mitad del ángulo inicial. Por dar un ejemplo, si este ángulo A o B inicialmente medía 20 grados, la bisectriz OP va a partir, va a generar dos ángulos diferentes de 10 grados cada uno, ¿sí? Sería la mitad del valor inicial. Avanzando un poquitito más, tenemos la clasificación de los ángulos según su medida, ¿sí? Una de las tantas clasificaciones que existen es de acuerdo a lo que miden. Dice el material sea alfa, un ángulo cualquiera, entonces ángulo nulo es aquel en el que alfa vale 0 grados. Ángulo agudo es el cual en el que alfa está comprendido entre 0, o sea, mayor que 0 y menor que 90. No le incluye al 0 y al 90. ¿Por qué? Porque ya sabemos que 0 es igual a nulo, ¿sí? O sea, a partir de 1 o 0,0001 ya es un ángulo agudo hasta 89,99999, ¿sí? Pero no le incluye al 90. ¿Por qué? Porque el 90, como vemos acá en el tercer punto, es el llamado ángulo recto. Cuando alfa vale 90 grados, es llamado ángulo recto. Ángulo obtuso sería aquel que está comprendido entre valores mayores a 90 y menores a 180. Es decir, de 91,0000 o de 90,0001 para arriba hasta 179,9999 es un ángulo obtuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de 180, o sea, el ángulo llano es aquel que mide 180 grados, igual a 180 grados. Y ángulo completo o cuatro rectos se le llama a aquel que mide 360 grados, ¿sí? Un poquitito a lo que respecta a la clasificación de los ángulos. Otro tipo de clasificación sería según a la posición que ocupan, ¿sí? Ángulos consecutivos serían los que tienen vértice, origen y un lado en común, ¿sí? No necesariamente deben ser iguales para ser consecutivos. Alfa y beta en este caso son diferentes, pero al tener un vértice, el origen y un lado en común, ya son consecutivos, ¿sí? Ángulos adyacentes son los que tienen el vértice en común y los otros dos lados pertenecen, digo bien, a la misma recta. Entonces, son ángulos suplementarios. ¿Qué quiere decir que sean ángulos suplementarios? Que la suma de ambos da 180 grados, ¿sí? Y son adyacentes. Como les dije, tienen un vértice en común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta. ¿Cómo se ve acá? Este lado y este lado pertenecen a la misma recta y tienen un vértice en común, ¿sí? La suma de estos dos ángulos da 180 grados. Y finalmente tenemos los ángulos opuestos por el vértice, que tienen un vértice en común y los lados de uno son las prolongaciones de los lados del otro. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes o iguales, ¿sí? Alfa es igual a beta por ser opuesto por el vértice, en este caso. Otra clasificación es la que se da de acuerdo a la suma de sus medidas. Ángulos complementarios se les llama a los ángulos cuya suma nos da 90 grados, ¿sí? Se dice que uno es complemento del otro cuando, como le dije, la suma, o sea, a ver, tenemos dos ángulos, por decir 50 y 40. Se dice que el ángulo de 40 es complemento del ángulo de 50. ¿Por qué? Porque la suma de ambos va a dar 90 grados, ¿sí? El complemento de un ángulo cualquiera, entonces vendría a ser 90 menos de un ángulo X, sería 90 menos X. ¿Cuánto le falta para alcanzar 90? El complemento de un ángulo. Ángulos suplementarios son dos ángulos que la suma de ambos nos va a dar un valor de 180 grados, ¿sí? Se dice que uno es suplemento de otro cuando
podríamos tomar el ejemplo ahora de 80 y 100, por ejemplo. 80 vendría a ser el suplemento de 100 porque es lo que le falta para sumar 180 grados. Entonces, el suplemento de cualquier ángulo X es 180 menos X. ¿Ok? Avanzando un poquitito más, la clasificación de medidas de ángulos. Medir un ángulo es compararlo con otro que se toma como unidad. Existen tres sistemas, vamos a decirle, principales para medir ángulos, ¿sí? El primero sería el sexagesimal, en la cual la circunferencia se considera en 360 partes iguales. El ángulo va a ir en grados y cada grado en 60 minutos y estos minutos en 60 segundos. Entonces, un ángulo, por ejemplo, ABC mide 18 grados 15 minutos 12 segundos, se escribe de la forma aquí expuesta, ¿sí? ¿Cómo está acá? Es una forma nada más eh, de representar la medida del ángulo. Entonces, avanzamos un poquito a lo que sería el sistema centesimal. Esta ocasión vamos a dividir la circunferencia en 400 partes iguales llamadas grados centesimales. Cada grado contiene 100 minutos centesimales y cada minuto tiene 100 segundos centesimales. Por ejemplo, un ángulo que tiene 12 grados, 50 minutos y 18 segundos centesimales se escribe de la forma que está aquí expuesta, ¿sí? Y finalmente, el sistema radial o circular, en el cual la longitud de la circunferencia equivale a 2 pi veces lo de su radio y se toma como unidad de medida el ángulo el radian, ¿sí? Que es el ángulo cuyos lados comprenden un arco cuya longitud coincide con el radio de la circunferencia. Entonces, la relación entre los tres sistemas de medida, ¿verdad? Centesimal sobre, perdón, disculpen, sexagesimal sobre 180 es igual a 100 centesimal sobre 200, igual a su vez a radianes, ¿verdad? Sobre pi radianes, para realizar la conversión, ¿verdad? Entre los tres sistemas de medida. Tenemos varios ejemplos en los materiales, así para que quede un poquitito más claro, ¿verdad? Que vamos a ir haciendo también para los trabajos prácticos. Avanzando un poquitito más, tenemos rectas paralelas cortadas por una transversal. Tenemos la siguiente figura. La recta CD y la AB son paralelas, ¿sí? La primera consideración que debemos hacer. Y existe una transversal que corta estas dos rectas paralelas. Sería la EF, ¿sí? Entonces, EF es una transversal que corta las rectas paralelas CD y AB. Y de allí vamos a sacar un poquitito unas definiciones. Teniendo en cuenta esta imagen que tenemos aquí, podemos decir que ángulos internos son los ángulos C, F, D y E que están acá. C, F, D y E. ¿Sí? Serían los ángulos internos, que son iguales por el hecho de por el hecho de ser, digo bien, rectas paralelas y cortadas por una transversal. Ángulos externos son AH, B y G. A, H, B y G. ¿Ven aquí? Y ángulos correspondientes son los ángulos correspondientes entre paralelas y tienen las mismas medidas. Por ejemplo, voy a tomar uno de los ejemplos. D sería igual a H. Aquí tenemos H y aquí tenemos D, ¿sí? A, por ejemplo, igual a E. Aquí como mostramos. Y finalmente, ángulos alternos. Alternos entre paralelas tienen la misma medida, ¿verdad? El conjunto de todo esto que estuvimos hablando son los ángulos alternos, ¿sí? Esto se cumple si y solo si son dos rectas paralelas y una transversal que la corta. Entonces a partir de ahí empiezan a surgir estas igualdades y definiciones, ¿sí? Ángulos internos, externos y correspondientes. Conjugados son los ángulos entre paralelas, son suplementarios, ¿sí? Por ejemplo, C y E sumarían 180, viendo aquí esto, C y E sumarían 180,
Y D y F de la misma manera también. ¿Verdad? Volviendo un poquitito al dibujo, aquí tenemos eh, D y F sumarían 180 grados. Conjugados externos, A y G también sumarían 180 por ser conjugados externos. Ángulos contrarios son ángulos contrarios entre paralelas, son suplementarios y se distinguen también los siguientes. A y F sumarían también 180. Aquí tenemos A y aquí tenemos F. La sumatoria de estos son 180. Gráficamente vemos que A y B son suplementarios. Como sabemos, B es igual a F, entonces A y F a su vez también son suplementarios. Esto es con respecto a ángulos, una introducción básica, ¿verdad? Los conceptos que debemos manejar para poder desarrollar el ejercitario que va junto a este video. Vamos a tener un periodo de una semana para resolverlo y entregarlo. Va a tener su peso correspondiente, ¿verdad? Sería el segundo trabajo práctico, el primero ya lo realizamos en clase. Cualquier consulta que surja a la hora de realizar este ejercitario me lo pueden hacer vía WhatsApp, vía correo. A ver, vamos a esta primera lámina. Este correo que está acá expuesto, fabian-lovera@fp1.edu.pi, es el correo al cual me tienen que estar remitiendo el trabajo práctico resuelto. Lo ideal sería que lo resuelvan en la semana, así cuando iniciamos la siguiente clase virtual, entonces ya tenemos ya esto resuelto y ya entramos en otro tema, ¿sí? Esto sería todo por esta clase virtual, entonces estamos en contacto en el grupo WhatsApp, en el correo, cualquier duda que surja me la van transmitiendo y vamos a estar aclarando, ¿sí? Esto es todo por esta clase. Muchas gracias por la atención.